Lo que un día fue no será. A mí me gusta mucho esa canción, José. Continuamos con el rumbo de la mañana, 8:35 minutos. Puede sintonizarnos por Rumba 98.5 FM. También estamos para Santiago y todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM y para La Romana y el Este, Guía 97.9 FM. También estamos en vivo a través de YouTube. Puede vernos y escucharnos escribiendo Rumba FM en YouTube y desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora del día puede acceder al contenido del Rumbo de la Mañana. Y continuando con este programa, tenemos el privilegio de tener como invitado en este momento a una persona. Y esto es bueno que usted lo entienda de la siguiente forma. En momentos en donde hay tanta polarización, en momentos en donde los bandos están tan definidos, en donde parece que se pierde un poquito la prudencia y el buen criterio, analistas políticos como don Belarminio Ramírez, que está con nosotros en la mañana de hoy, el profesor, son más que necesarios. Politólogo, toda una trayectoria de libros, documentos, académicos, enseñanzas, maestro entrevistas, maestros de generaciones sí. en el análisis político nacional e internacional. Bienvenido, don Belarminio, al Rumbo de la Mañana. Bueno, para mí realmente es un privilegio inmenso estar aquí en este programa, porque este no es cualquier programa para mí. Tengo enfrente a Julio Alberto, por ejemplo, que es un alumno aventajado. Rafael Paz es una persona a quien traté muy de cerca en la campaña electoral del 20, contribuí con su proyección, con su mercadeo, y que en cierta medida sufrí mucho el hecho de que el partido se dividiera y él no saliera electo, porque Rafael Paz es una de las marcas de más calidad, es uno de los mejores activos políticos que tiene la democracia dominicana. Aquí tengo a mi lado un muchacho que es como hijo mío, porque su papá y yo sabíamos durar 2 y 3 horas sentados frente a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS, entre un sarto de una materia y otra, bebiendo Maví y hablando. Él era asistente de Nércida Marmolejo en los tiempos de la CGT mayoritaria y esa lucha, y era todo un laboratorio político. Aquí tengo a mi lado un caballero ilustre que recuerdo estando yo en la UNFU, programa de marketing, neuromarketing, liderazgo y campañas electorales. Un día recibo una llamada que hay una persona que quiere conversar conmigo y llega allá: mire, profesor, que queremos que usted forme el equipo político del candidato a senador de Barahona. Y me mandó su equipo. Wow. Se lo formé. Y él podrá decir que esa campaña electoral en Barahona marcó un antes y un después. Después, cuando medíamos las encuestas, y aquí no se había hecho algo igual, porque le formé una maquinaria lo preparé para vender una marca, porque es que el político en estos tiempos tiene que ser un vendedor, pero todavía aquí no lo entienden. Lo que viven es chismeando, confrontando, peleando. Esa sí estuvo buena. Y no tienen la preparación que le permite conectar con el nuevo cerebro y el nuevo corazón social. A mano derecha, exacto, ni decir. Una persona que inclusive le revisé tesis de ciencia política. Y aquí una dama ilustre que le doy seguimiento y que leí un artículo que escribió. Ella dijo algo que yo lo medité y lo pensé. Saboreé el café. Ella planteó que uno de los problemas que tiene la democracia dominicana es que aquí cada vez que se le hace una crítica a un gobierno de algo, dice, pero eso no es nuevo, también lo hacían los gobiernos anteriores. Y eso es fascinante. Y ella dice, hasta que no se cambie esa actitud, nosotros no podemos avanzar como sistema, porque siempre, pero si los demás lo hicieron, ¿por qué tú me criticas que yo lo hago? No dicen que es malo y piden disculpas que lo van a corregir. Entonces, este programa es un laboratorio de harta política, de educación y de formación política, en un momento de miopía, en un momento de ceguera espiritual. Se necesita esta tribuna porque este es el aula aumentada y para mí es un honor estar aquí con ustedes hoy y poder edificar al pueblo dominicano, y espero que este sea un programa para la historia. Profesor Belarminio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esas gentiles palabras. El honor es nuestro. Nos gustaría empezar esta conversación con su consideración sobre las posibilidades
de que el presidente Abinader, usted habló de la historia, ¿no? Y todos sabemos aquella famosa expresión de que la historia, cuando se repite, puede hacerlo de dos maneras, como comedia o como tragedia. Y en este momento tenemos a un presidente Abinader, ya reelecto, que modificó la Constitución para ponerle candados o petrificar la posibilidad de que más adelante otro presidente repita lo que hemos visto en el pasado, de modificar la Constitución para beneficio propio, ya sea quedarse en el poder o habilitarse. Hemos visto ambos escenarios. ¿Usted ve posible que se repita una historia similar, de que el presidente Abinader entienda en algún momento que él es el más popular, los cantos de sirena, se acaba el tiempo, nadie puede sustituirme y vamos a modificar la Constitución para nueva vez quedarnos en el poder? ¿Pudiera darse ese escenario en el corto plazo? Bajo ninguna circunstancia. Eso nunca le ha pasado ni le va a pasar por la mente a Luis Abinader, porque eso sería sumerger esta nación en el caos, en el desorden total. Si tú en un momento como este vienes con una cosa así, tú estás provocando una insurrección. Inmediatamente comienza y pierde la legitimidad como líder y como jefe de Estado. Lo que yo veo es un presidente de la República que ahora procura ser un estadista, porque en el periodo 2024 él fue un candidato. Y eso le hizo mucho daño a la democracia dominicana. El hecho de que él, cuando se juramentó en el 20, comenzó a pensar como el candidato en el 24, le hizo mucho daño al sistema político. Ahora en el 24, cuando logra la reelección y sabe que no vuelve, ahora piensa como el estadista. Y se nota. Porque, por ejemplo, esa misma convocatoria lo es presidente. Ya él está pensando como estadista. Y eso es lo que la República Dominicana necesita en este momento. Aquí nosotros lo que tenemos que enfocarnos es en presionar para que se dé una renovación del liderazgo. Porque es que el liderazgo de la vieja escuela no entienden que ellos hartaron, que la gente ya no quiere saber de ellos, un porcentaje muy alto. Esto ya yo no sé ni cómo explicárselo, pero es que ha emergido un nuevo cerebro social, un nuevo corazón social. Hay una juventud que quiere conectar con la juventud. Y hasta los que somos padres ya, con hijos, hijas grandes, ya uno ve cómo ellos piensan distinto y se comportan diferente a como lo hacía uno cuando tenía la edad de ellos. Entonces hay una deslegitimación de los partidos, hay una deslegitimación del liderazgo. El liderazgo se ha ido desconectando de la sociedad y ellos no se han dado cuenta porque ellos en su pedestal de confort, rodeados de círculo íntimo, ellos no están viendo por el ojo social ni están escuchando por el oído social, como dice Daniel Goleman en su libro Inteligencia Social. Los liderazgos están arropados por grupos de personas que lo han aislado y que ellos ni siquiera son capaces cada día de levantarse en la mañana y mientras están tomando el café, decir, déjame tomar media hora para hacer una evaluación, ver las redes sociales, qué la gente está hablando y cómo la gente está abordando los temas. No, ellos, fulano, ven. Entonces, cuando va llamando a los asistentes, los que van es llevándole chisme. Mire, fulano dijo tal cosa suya y le envenenan el cerebro por la mañana. Entonces, ese es el punto que a mí más me preocupa, porque el liderazgo de la vieja escuela fue un liderazgo forjado en la pasión de la doctrina, de las ideologías, en el ego, en la confrontación y en la diferencia, y no hace el esfuerzo necesario para entender. Goleman dice, para mí Goleman es el paradigma, Daniel Goleman. Daniel Goleman dice, la clave del liderazgo del futuro está en que asuma que la prioridad es tratar de entender a la gente. El político dominicano tiene como prioridad criticar al que piensa distinto, pero no se detiene a indagar por qué está pensando distinto. Cuando tú escoges como prioridad entender, tú describes por qué piensan así y al entenderlo mejor, tú logras empatía. Y al lograr empatía, tú logras agrado. Y esa es la base del liderazgo del futuro. Por eso estamos viendo dos muchachos, bueno, Omar y David, empatía, agrado,
la decencia, la prudencia, la moderación, el equilibrio, no son contestatarios, no son reactivos. Entonces, ese es el liderazgo del futuro, pero el liderazgo de la vieja escuela no es eso. Entonces, yo realmente me preocupa mucho el hecho, inclusive en República Dominicana, ver cómo los académicos cada día están más ausentes de los partidos y de la política. En los tiempos de Balaguer, Bosch Peña, yo recuerdo una vez yo estaba reunido con don Ángel Miolán, que fue fundador del PRD. Y ahí llegó Peña Gómez. Peña Gómez llegó con Hugo Tolentino Díaz, llegó con Franklin Franco y con Tirso Mejía Ricard. Esas eran las tres personalidades que le acompañaban. Después yo estaba en algunos escenarios. Ahí llegaba Juan Bosch. Juan Bosch te llegaba con Euclides Gutiérrez Félix, te llegaba con una gente. Oye, y cuando tú ibas al Congreso, tú veías cómo en el Congreso los partidos, esos líderes trataban de que tener representantes de los maestros por su partido, tener representantes del sector salud, tener representantes de los obreros, de los campesinos, de los agropecuarios. Y miren qué es lo que tenemos hoy. Entonces, cuando vamos a la parte académica, nunca como ahora había existido menos académico en un gobierno como se está viviendo en la República Dominicana. Nunca como ahora había existido menos académicos en las direcciones de los partidos y al lado de los líderes como estamos viviendo ahora. Entonces, si estamos en la era de la ciencia, si estamos en la era de la comunicación, si estamos en la era del conocimiento, se sobreentiende que el liderazgo del presente y futuro tiene que rodearse del conocimiento. Pero que no, ellos no lo entienden, porque aquí la tragedia de los partidos políticos está en el discurso de la lealtad. A los líderes les gusta que cuando le abren la puerta le digan ordene y mande, jefe. Sus pensamientos son leyes. Entonces hay un grupo de tigres y de lambones que han tomado el control del liderazgo del postcaudillismo ilustrado. Por ejemplo, yo puedo estar aquí. Yo puedo decir 99 cosas a favor de un líder. Eso no se lo dicen. Pero si digo una sola crítica, entran y le mire, el profesor Belarminio acabó con usted, eso no es confiable. Entonces ahí rompen la conexión entre yo como académico y ese líder, porque esos tigres que han rodeado a los líderes. Por eso cuando los líderes llegan al poder, tú te encuentras con un paquete de pelagatos que le dan un paquete de cargos para los que no califican y todos los cargos y todo para ellos, y todo para ellos, y todo para ellos y la clase académica, la gente verdaderamente preparada hacia un lado. Quiero que lo escuchen bien los jóvenes que van a ser los líderes del mañana. Aquí se necesita gobiernos en el futuro, del presente y del futuro, de gente calificada, preparada, que puedan contribuir al desarrollo de la nación. Profesor, hablando del presente y del futuro, yo hablaba de una encuesta y la tomo como referencia porque fue la encuesta reciente que se ha publicado, pero bueno, la mayoría de las encuestas, David Collado aparece posicionado como el candidato de las preferencias en el PRM. Quisiera que usted nos analice parte de sus fortalezas y debilidades y si esto, por ejemplo, pudiera generar, bueno, si el hecho de que esté encabezando la preferencia significa que ganará la convención, o sea, qué factores pueden darse de un lado u otro, y si esto pudiera tener un efecto también en los demás partidos políticos, porque si hay una persona joven que nunca ha sido presidente de la República, que genera ilusión en el electorado, que lo lleva el principal partido, el partido de gobierno, entonces eso pudiera también derivarse en la Fuerza del Pueblo y pudiera también en el PLD buscar una figura que pueda más o menos llenar esos requisitos. Mi planteamiento es que el 28 debe ser una boleta joven. Digo una boleta, no estoy hablando solo de candidaturas presidenciales. Lo que la democracia necesita, lo que la sociedad dominicana necesita para salvar a la partidocracia, porque ellos no entienden, si queremos salvar a los partidos para que sigan gravitando como columna vertebral de la democracia, tenemos que postular marcas jóvenes en el 28, abundante en los niveles legislativos y municipales, pero sobre todo encabezando la boleta presidencial. Marcas jóvenes con un buen diseño de campaña, con un buen mercadeo, con los voceros indicados en estas tribunas, en los medios de comunicación, pueden lograr que la juventud vote, que la juventud se active y participe, y pueden lograr que la juventud sienta el deseo de ser parte de los partidos políticos. Aquí tengo un político exitoso, aquí tengo
político exitoso. Aquí tengo un hijo de un político exitoso, pero yo quiero que ustedes sepan, yo he estado haciendo unos monitoreos sobre los hijos de los políticos exitosos de todos los partidos. Y más del 90% de los descendientes no quieren saber de la política. Y si los hijos de los políticos exitosos, que fueron los ministros, que fueron los legisladores, que fueron los alcaldes, no quieren saber de la política, entonces, ¿qué van a querer saber lo que no son los hijos de los políticos exitosos? Eso, la única medicina es una boleta joven bien mercadeada, que despierte interés en la juventud. Entonces, lo de David va en esa dirección. Pero lo de David no es un invento fortuito. Lo que pasa es que a David mucha gente no le ha dado seguimiento. En el año 2000 ya David es premiado joven del año. Más adelante David fue premiado que profesional del año. Más adelante David monta un programa de televisión, una revista llamado Emprendedores, que es el diseño estratégico de marketing más asertivo que se ha hecho en este país, donde él comenzó a conversar y a socializar con toda la gente de éxito del país, pero al mismo tiempo él se estaba enganchando con ellos. Es una estrategia, se llama ancla, amarrar. Y él no dijo nunca que aspiraba a nada. Después fue que él aspiró a diputado, pero cuando aspiró a diputado ya tenía el sello del emprendedor. Ser una marca es la clave. La mayoría de los políticos dominicanos son algo porque tienen un cargo de un partido. O escúchenlo bien, ¿eh? Por eso se matan, de que por ser secretario general, por ser secretario, porque son algo por el cargo, pero ellos como seres humanos no son marca de nada. David se convirtió en una marca antes de ser diputado, antes de ser alcalde. Es una carrera de más de 20 años, con un diseño de marketing integral. Por eso, yo no sé si Julio Alberto recuerda, que en uno de los libros de texto que manejamos en el diplomado en la UNFO, en Marketing y Comunicación, yo en ese libro planteo que cuando el PLD saliera del poder, el que iba a gobernar era Luis Abinader. Y en ese mismo libro yo digo que después de Luis Abinader gobernará David Collado. En ese libro, publicado en el 2015, está ahí. ¿Qué libro de texto? Porque yo vengo estudiando las marcas desde que nacen. Pues aquí yo estoy al lado de marcas, que le estoy dando seguimiento porque esa es mi labor en la sociedad. Entonces David no es un invento, David es el liderazgo ya, es el candidato del PRM. Pero hay algo que se está dando que es una ventaja competitiva para él. Primero, que a 3 años de las elecciones más del 50% lo perciba. Sí, eso significa que es un triunfador invicto y eso le va a facilitar concitar el apoyo de los otros antes de que llegue el momento del proceso interno. Mi proyección es que David, cuando llegue la primaria o la convención del PRM, tendrá más del 70% de lo del PRM. Entonces, muchos de esos que aspiran van a seguir aspirando, pero lo van a apoyar y se van a retirar. Eso lo coloca en ventaja con respecto a la oposición. Porque voy a decir algo muy importante. El éxito del PLD tenía mucho que ver en que el PLD tenía Leonel y Danilo. Leonel, la lumbrera intelectual, el pensador, el maestro, el que más se parecía a Bosch, el que más se parecía a Balaguer y el que más se parecía a Peña Gómez. Danilo Medina, el obrero político, el que llevaba el día a día del PLD, el que se ocupaba de que los activistas del PLD cobraran para que pudieran darle alimentación a sus hijos, el que despachaba con los dirigentes del PLD en los pueblos. El hecho de que Danilo fuera el que se encargara del partido, eso le permitió a Leonel en la tranquilidad construir ese cerebro brillante con una visión de un futuro distinto. Y ahí estuvo el éxito de Leonel. Lo que ha hecho que los liderazgos del PRD casi todos mueran jóvenes de cáncer es el estrés de ese partido político, es la ansiedad de la confrontación. Entonces, tú, Julio, tú estuviste dándole de frente a David Collado. Yo te estaba escuchando. De que se deje ver, de que hable, que sé yo qué. Lo que pasa es lo siguiente. No, doctor, pero no dándole de frente, pero analizando. Sí, el análisis. El análisis. Mira,
ellos tienen una ventaja y es que lo que trabajan la dirigencia del PLD, del PRM. Profesor, y Julio lo dice porque David ha creado una imagen de que es inaccesible. Sí, y pero eso hay que decirlo. Sí, pero hay que eso decirlo. no es objetivo para su figura. Pero yo quiero que sepan que esa era la imagen de Leonel cuando se convirtió. Bueno, pues eso no está de moda. Pero mientras eres inaccesible, Yayo, Wellington y Carolina manejan la parte operativa del PRD, tienen a los senadores, tienen a los diputados, tienen a los alcaldes, tienen a los regidores. Para mí lo que hay es un proyecto de liderazgo colegiado y a David no le interesa tener el control de estructura partidaria, es lo que le interesa es ser una marca con agrado social y luego porque lo que son es un proyecto. El éxito del PLD es que era un liderazgo colegiado. Se regionalizaban las campañas, los candidatos presidenciales se dedicaban a buscar votos, a construir ideas, visión, pensamiento, a trabajar los aliados. Y esa estructura del partido, eso funcionaba por el libro. La tragedia del PRD es que nunca pudo hacer eso. Por eso perdió Hipólito en el 12. Por eso tú ves que Abinader gana en el 20 y siempre ganan los presidentes agotados, estresados, por la ausencia de una estructura de partido que le haga el trabajo más difícil. Porque el trabajo más difícil es la parte operativa, el proceso y el seguimiento de la campaña electoral. Entonces yo lo que veo es que el PRM tomó ventaja competitiva porque puso en el escenario varias marcas, pero todos ellos sabían, todos saben que el candidato es David, pero todos los demás están trabajando para el futuro. Y pero si yo estoy de acuerdo con usted, profesor. De hecho, destacado que David es el candidato favorito que plantean todas las encuestas. Ahora, cuando uno analiza también su figura, uno ve que las observaciones que se le ha hecho es precisamente que se percibe que es una persona inaccesible. No con nosotros, porque de hecho vino aquí al programa, saludó al pueblo a través del Rumbo de la Mañana y es amigo de todos nosotros. Es una persona que nos distingue a todos nosotros donde quiera que vamos, pero es parte de la percepción. Yo estuve en el Congreso haciendo una indagatoria. Escuchen esto. Entonces yo le pregunto a los senadores, varios senadores y diputados del PRM, que a quién siguen y con quién están. La mayoría me dijeron, por ejemplo, que estaban con Yayo. Y yo le pregunté, ¿y por qué con Yayo? No, porque Yayo es el que nos toma la llamada. Con Yayo hablamos por el WhatsApp cuando tenemos cualquier necesidad. Yayo que nos escucha. Y por eso Wellington también tiene muchos cuadros y Wellington. Que quizá no se presenta en las encuestas, pero... Claro. Con el presidente Abinader usted le puede mandar un WhatsApp. Pero hay algo muy importante, perdón. Antes de el problema que tiene Leonel es que tú no le puedes mandar un WhatsApp. Pero tampoco. Si David no entiende eso y se cree que él como David, porque la mayoría lo quiere, ya es el candidato ganador y el presidente, y no apoya sus campañas en ello, entonces ayer pierde las elecciones. Recordamos que estamos conversando con el profesor politólogo experto en política nacional e internacional, Belarminio Ramírez, en el Rumbo de la Mañana, a las 8:58. Continuamos con esta conversación, Rafael. Una pregunta, profesor. Qué bueno tenerlo aquí en el programa y agradezco su valoración inicial. En el PRM hay un escenario que usted acaba de describir. En la Fuerza del Pueblo, digamos que es, según todas las encuestas y los resultados electorales pasados, el principal partido de oposición. Hay un escenario. El partido tiene un líder máximo, que es el doctor Leonel Fernández, indiscutido a su posición de líder del partido. Sin embargo, en sus filas tiene al principal fenómeno político de la República Dominicana en este momento, que es Omar Fernández. Ambos comparten la relación de padre e hijo. En el caso de Omar, a diferencia de David, David tiene una trayectoria que usted ha sintetizado aquí. Desde el año 2000 está en un proceso de construcción de marca, con una inversión enorme que incluye varias gestiones en posiciones de alto perfil. En el caso de Omar, surge como diputado en el año 2020 en el marco de una división del PLD y gana la senaduría en el 24. Si se comparan los dos perfiles o las dos construcciones de marca, una tiene una inversión enorme, la otra, digamos que es más orgánica.
En el caso de Omar ocurre que lugares donde él todavía no ha ido, la gente entiende que lo conoce y lo conoce desde chiquito. O sea, es una cosa muy particular. Omar tiene una tasa de reconocimiento que supera el 90% en la República Dominicana. Entonces, todavía no está definida la fuerza del pueblo. Y perdón la extensión de la pregunta, pero quiero servir bien la mesa para que el profesor ahonde. Pero pongamos el escenario hipotético que usted señala. Una boleta joven, la contraposición de dos opciones jóvenes. Omar, David. ¿Cómo usted ve ese escenario? Y digamos, ¿cuáles son retos y oportunidades de ambos perfiles? Bueno, esa pregunta vale oro. Porque esa pregunta da en la diana en lo que es mi preocupación como académico del sistema. Yo vengo insistiendo y planteando en que tenemos que salvar la partidocracia y evitar que muera en el 28. Porque los partidos son un enfermo en cuidados intensivos. Y es con una boleta joven. Y todas las encuestas están diciendo que yo tengo razón. El caso de Omar es interesante, porque logró en 4 años como diputado convertirse en una marca, pero eso tiene mucho que ver con su perfil humano. Yo le conversaba aquí con este sobrino, porque el papá de él y yo éramos como hermanos, que una vez estábamos sentados en la matica de Quenepa frente a la jurídica de la UAS. Llegó un profesor. Es muy sureño, Quenepa. Nosotros hablamos de Quenepa, Limoncillo. Llegó un profesor y estábamos, un colega Ramón Gil, estábamos los tres hablando, y Domingo Jiménez y yo. Y ya dice Ramón, profesor, venga, vamos a brindarle un Maví. Estábamos bebiendo Maví, ahí lo que se bebiera Maví. Imagínate, en olla. Nosotros, para conseguir un 20 cheles en ese tiempo no era fácil. Entonces el profesor le dijo, no, deme un trago del suyo. Y de la misma botella le dio y se bebió un trago de Maví. Siéntese, profesor, a hablar con nosotros. No, tengo que irme porque ya es la hora de dar mi clase. Y cuando avanzó un poco, dijo el colega estudiante, mire, ese hombre va a ser presidente de la República. Yo le dije, Ramón, déjeme ver su Maví, a ver qué tiene, porque el mío lo que tiene es limón y azúcar. El suyo tiene un romito o algo. ¿Por qué usted dice que ese hombre va a ser presidente? En ese tiempo. Te estoy hablando de 1984. Wow. Me dice, el único profesor de esta facultad que habla y saluda a los alumnos es ese. Ese es Leonel Fernández. Me dijo, él es el único que habla con los alumnos, que socializa. Y después, cuando entonces fue candidato a la vicepresidencia de Juan Bosch, cuando se movía por la UAS, era reguero de estudiantes, de maestros, todo el mundo, porque es la parte humana, que es lo que no entienden con Omar. Omar llega a la Cámara de Diputados y muchos pensaban, que es porque es hijo de Leonel. No, Omar es hijo de Leonel, pero Omar es Omar. Es un muchacho decente, prudente, educado, altruista. Que cuando tú te acercas, porque en el PLD mucha gente no llegó porque son ásperas. Toscos. Ásperas. Pero yo le estoy echando un cuento a él. Te digo que la política es complicada. No, áspera. Yo una vez, yo estudiando el liderazgo del gobierno, yo me iba a los pueblos cuando era la inauguración. Y una vez yo fui a una inauguración a Monteplata. De una escuela. Y el escenario estaba montado. Yo me puse un punto estratégico para ver qué despertaban los funcionarios cuando llegaban. Y llegó una persona que era ministra de Educación. Y pasó medio a medio por el salón. Full. Ni miró a la derecha, ni miró a la izquierda, ni saludó a nadie. Fue y se sentó allá en la mesa principal. Se puso crema en la mano y no hizo ni siquiera empatía visual. Y ahí estaba todo el liderazgo del PLD de la provincia. Después, digo, Dios mío, ¿qué es esto? Llegó un funcionario que tenía año y pico como ministro de Obras Públicas. Y cuando llegó, abraza a todos los que están en la puerta. Se tomó 15 minutos de llegar de la puerta a la mesa principal. Ahí fue que yo dije, Gonzalo va a ser el candidato del PLD después de Danilo. Entonces con Omar... Gonzalo tiene mucho pero eso. lo que estoy hablando, ustedes están hablando de empatía, de trato humano, Oye, de dónde Omar, gente... pero que tú vas a un evento, Omar saluda a cada una de la gente, le dedica tiempo a todo el mundo, hermano. El PLD tenía mucha gente con formación y perfil de Estado, que desde que llegaron a ministros se como unos pavos reales. Omar responde hasta los días. En este gobierno también hay. Por eso el principal activo de una marca es el ser humano.
Entonces él conectó como ser humano, parte en su ADN, pero él es él. Entonces, si la oposición quiere competir con posibilidades, no digo ganar, porque aquí esto está para el PRM, si las cosas siguen como están. El PRM ya ganó en el 28. Si no hay un acontecimiento de una crisis económica que se le vaya de las manos, la oposición podría competir, pero solo con Omar, porque que con la tasa de rechazo que tiene el profesor Leonel Fernández, no va a ganarle a David Collado. Pero además hay otro detallito. Profesor, perdón. Sí, perdón, pero déjame. Lo que hicimos la alianza lo que hicimos la alianza Rescate RD, y yo trabajé muy duro en esa alianza Rescate RD. Nosotros sabíamos que Abinader ganaba, pero hicimos la alianza pensando en una estrategia de fusión de la oposición, de que el PLD y la Fuerza del Pueblo se reencontraran y sean un solo partido para poder competir y ganar en el 28. La alianza la destruyeron el mismo día de las elecciones del 24. Ayer un alumno periodista subió un tuit analizando la encuesta, y cuando suma lo del PLD en la medición, lo de la Fuerza del Pueblo y todo, dan más que lo del PRM. Él dice, pero dan más, pero ya la alianza no se puede rehacer. Entonces, en política tú ganas, a veces no porque tú seas el mejor ni porque hagas la mejor gestión, tú ganas porque tu adversario es muy débil. Si tú quieres competir en estos tiempos, tú tienes que actuar con inteligencia de marketing. Inteligencia de marketing es tú indagar en la sociedad lo que la población quiere y darle lo que ella quiere. Entonces, si tú quieres imponerle a la población un liderazgo que ya la población entiende que cumplió su ciclo, no que sea malo, porque hay otra equivocación. No es que Leonel es un liderazgo malo. No, Leonel es uno de los liderazgos más grandes de América Latina, que ha hecho más aporte al desarrollo de la República Dominicana, igual que Danilo Medina. Esos son liderazgos extraordinarios, constructores de desarrollo y bienestar. Ahora, lo que pasa es que emergió un cerebro joven, una juventud, que hasta los artistas que eran los de nosotros ya no son los de ellos, y tú no puedes obligarlo. Entonces, un partido democrático lo que hace es estudio de mercados a profundidad. Y dice, ¿por qué ahí está tú, Rafael Paz? Yo estoy viendo, y lo voy a decir, que a Omar le están dando lo que se llama un golpe blando, en lo mismo que hicieron contigo en esos partidos. Porque es un privilegio tenerte a ti en un partido político, y tú sabes los aportes que tú hiciste a la democracia dominicana en esa fusión de puentes, empresariado, Estado, gobierno. Y tú crees que eso fue cosa chiquita. Y tú sabes el lujo que es tenerte en un partido. Y tú crees que uno no sabe todos los peros y lo que sé yo qué para que tú no ascendieras, porque tú también es una marca. Le están dando un golpe blando. Son 3 meses, ahora que está comenzando como senador. O sea, eso que no tiene experiencia para presidente. No, que el líder máximo, fulano. Eso es. Ahora otro viene y dice, no, que los muchachos no ganan, pero ese muchacho ganó una senaduría de la oposición con el voto de todos los partidos. Entonces están afectando su estado de ánimo, su estado emocional, para después llevarlo a 2 alternativas, y las 2 pueden ser su destrucción. Una, repite como senador, pero si repite como senador sin la alianza no va a ganar, porque él ganó con los votos de los aliados. Y si los partidos van solos, el gobierno gana la senaduría, porque es con un voto más 1 que se gana mayoría simple. O vamos a ponerte como vice de Leonel. Ahí acaba de hundirse por completo. Porque al otro día Leonel sigue siendo Leonel, el jefe de su partido. Entonces, Omar es Omar hoy, porque Omar es el líder de la oposición en el Congreso. Y todos los temas de nación, hay que buscar la opinión de Omar. Si él pierde esa tribuna en el Congreso, entonces pueden apagar su luz por ambición desmedida, por ceguera, por miopía. Yo no ando con paño tibio. Aquí tenemos que cuidar la democracia y cuidar los partidos. El liderazgo que ya hizo su aporte grande, que haga como hacen los líderes en los Estados Unidos, que se van a descansar y pasan a ser mentores. Leonel, Danilo, Hipólito y ahora Abinader tienen que ser mentores de líderes. Tienen que dejar que estas personas avancen. Doctor, te estoy enfocando a ti también, porque tú tienes que estar en la boleta en el futuro.
Profesor, mire, usted ha planteado que aquí hay un cambio de paradigma, y no solo aquí, yo creo que en el mundo. Es decir, el auge de la sociedad de la información y la comunicación ha permitido, ¿verdad?, que la gente aspire a unos liderazgos más cercanos, más alineados a lo que se parezcan al pueblo, ¿no?, a la gente, a lo que aspira la gente. Y esto evidentemente genera o debe generar un cambio, un relevo generacional que empezó con Luis. Es decir, eso hay que reconocerlo. Sin embargo, también hay una crisis profunda del sistema de partidos, usted lo ha planteado. Luego del Congreso, los partidos políticos son las instituciones más rechazadas de la sociedad, y ahí está la encuesta Latino Barómetro para pues validar esto. ¿Pudiese surgir un liderazgo alternativo a los partidos políticos, o todavía la República Dominicana no está en ese estadio, ¿no?, que ha ocurrido en otros lugares y que incluso ha sido el origen de grandes males en muchos países, y en otros de grandes soluciones? Porque tenemos un Nayib Bukele que surgió al margen de los partidos, fue miembro creo que de todos los partidos políticos, después formó su propio partido, y hoy día tiene una tasa de aprobación por encima del 80%. ¿Qué usted cree? ¿En qué estadio estamos nosotros? Parece que tú estudiaste bien el libro de tu papá, Ensayo de Sociología Política. Y usted lo estudió también, no, de porque Sociología Dominicana. Ese era el libro de texto de todos sí, nosotros. de sociología. Porque tú usaste 3 o 4 palabras que son títulos, capítulos de ese libro. Es como tú dices. No está oyendo en este momento. Siempre. Es como tú dices. Los partidos políticos han caído en un negativismo, y a mí me parece que es muy difícil sacarlo del proceso de caída. Por eso yo digo un punto de inflexión que es detener para ver qué pasa después. Aquí ya los partidos políticos, y ustedes pueden analizar las encuestas a profundidad, ven como el voto duro partidario va cayendo. El simpatizante que te dice voto por el partido sin importar a quién es su candidato. Yo guardo una encuesta que me entregó mi amigo don Guaroa Liranzo en los años 90 para la campaña de 1994, donde ahí el voto duro de los partidos era el 88%. Y Balaguer dijo, el 12%, el voto silente, ese es el que decide quién gana, el voto que se movía. Pero el 88% era de los partidos, no importa quiénes fueran los candidatos. Eso es impresionante. Ahora es lo inverso. Ahora son las marcas, por eso yo insisto en las marcas. Ustedes son todos marcas, lo que están. Marcas. Lo que vale papeleta y oro molido es ser una marca. Entonces aquí tenemos más de 20 partidos en el 28 que van a estar buscando marcas para inscribirlo. Nosotros estamos hablando. Eso significa que un partido pequeño con una marca posicionada puede dar sorpresa. No ganar, pero te puede sacar 3 o 4 porcentajes y eso decidir en un escenario de segunda vuelta. Pero puede presentarse otra situación, que 5 o 6 marcas que hoy no están en el tablero, en la oferta electoral, aparezcan de repente, pero que tienen relaciones primarias construidas con la gente, de empatía. Y eso pone los partidos en un proceso de atomización, de disgregación total, que ahí puede estar el final de los partidos. Voy a hacer una revelación, profesor. En el año 2024, mi candidatura fue objeto de un boicot que el país pudo atestiguar. Pero yo tuve la opción de ir por una boleta alternativa. Yo recibí una invitación de parte de Opción Democrática y del Bloque Institucional Socialdemócrata de ir en la boleta de esos partidos. Si yo iba en la boleta de esos partidos, José Horacio Rodríguez y yo, ambos hubiéramos sido diputados en la circunscripción 1 y tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD se hubieran quedado sin representación. Eso era lo que decían las encuestas. En ese momento yo marcaba un 26% de intención de voto y se logran 2 diputados con 24%. José Horacio logró la mayor cantidad de votos de la demarcación. Por un tema de honor y de compromiso personal, yo decidí no hacerle eso a mi partido, porque eso hubiera implicado técnicamente la humillación de la marca en la circunscripción política más importante en un proceso de nacimiento. Quiero aprovechar que usted está presente y que usted hizo ese análisis para
un poco revelar un hecho que es histórico, que está ahí. Una primicia, hermano. O sea, que está ahí. Tú no habías hablado de eso. No, en ningún lugar. Y no quise hacerlo en otro lugar que no fuera aquí, en este espacio. Ese fenómeno que usted señala se acentúa mucho más en la circunscripción 1 del distrito. Aquí casi el 70% de los votantes son independientes. Y además de todo, el nivel de desafección es altísimo. De hecho, los partidos alternativos en esta circunscripción, todos sumados, sacaron casi los mismos votos que el PLD en la presidencial. Bueno, pero hay un detalle. Hay varios partidos, inclusive, que están pensando en, si no escogen a Omar candidato de la Fuerza del Pueblo, le van a proponer que sea su candidato. Hay partidos que están pensando en Gonzalo Castillo, porque Gonzalo es un activo muy fuerte. Y hay partidos que van a ir y le van a tratar de que sea candidato. Hay gente muy valiosa y muy importante de este país. Y hay como 20 partidos buscando marca. O sea, estamos 3 años hablando, pero uno no tiene idea de cuál va a ser el menú que va a haber ese día. El menú que se le va a poner al electorado para que escoja. Porque lo que veo es que el sentido de pertenencia partidario está viviendo un proceso de ruptura acelerado. Tengo aquí 2 personas cúpula, por ejemplo, del PLD, que fueron miembros del comité político. El honor más grande era ser miembro del comité político del PLD. Ser miembro del comité central del PLD. Ser miembro de la dirección de un partido. Eso socialmente hoy no te aporta nada. Porque la etiqueta que te aleja, es un problema. Si te presentan como político hasta en un cumpleaños y una boda, la gente te da la espalda. Entonces, ese es el asunto. Entonces, esto se puede desguañangar en la partidocracia por completo en el 24, porque es que hay mucha gente marca que ha dedicado su vida de forma correcta a prepararse, a servirle a la nación, que cuando le lleven la propuesta de una oferta y la oportunidad de cerrar, de ser un ente clave del sistema, hay mucha gente que lo va a pensar. Entonces, por eso yo digo, si queremos salvar los partidos tienen que ir con las candidaturas que la mayoría quiere y desea. Y si esas candidaturas son jóvenes, entonces la medicina puede ser más curativa, porque la amenaza que tiene la democracia es la indiferencia de la juventud hacia la política. Profesor, 2 puntos. Número 1, ¿qué incidencia tendría en la convención interna del PRM la percepción que existe de que los actuales precandidatos se distancian de la obra de gobierno del presidente Abinader? Antes lo defendían como figura política, como la figura principal de su partido y por supuesto del gobierno, pero se percibe un distanciamiento. Para las buenas noticias sí, para los que no son tan buenas, marcan distancia. El otro aspecto. Síndrome del fin de rey. El tema de las candidaturas independientes. ¿Pudiera esto traslucirse en un elemento que pudiera fragmentar el voto de los partidos tradicionales, llegada la elección de sus candidatos? ¿Pudieran aquellos que no resultaren favorecidos marchar con candidaturas independientes? Sí, son 2 preguntas muy importantes. Lo primero es que todos los aspirantes del PRM son funcionarios. Carolina es alcaldesa, todos son funcionarios. O sea, todos son el gobierno. Un gobierno es todos. Cada quien aporta dentro de su ámbito. El hecho de que el PRM sea hoy el principal partido y que tenga esa aprobación tan alta tiene que ver con un aporte de todos. No es solo Luis Abinader. Eso hay que ponerlo claro. Es una obra de todos ellos como equipo. Yo no veo ese distanciamiento de funcionarios, ni que le están sacando los pies a Abinader, ni nada por el estilo. Ahora, yo veo un liderazgo de Abinader que es distinto a lo que fue el liderazgo de Leonel, Danilo e Hipólito. Este es un liderazgo de otra época, de otro tiempo, donde hay un componente empático inferior y de carisma muy diferente, y donde hay un discurso de lealtad inferior. Porque el PRM fue fruto de una coyuntura, de una división del PLD. No fue que fue un proyecto bien estructurado y construido en base a visión, en base a misión, en base a filosofía del PLD.
el PRM. Del PLD en el poder. Ah, O sea, bueno, la victoria. Ahora, ok. El PRM gobierna porque el PLD se divide. Pero el PRM ni siquiera todavía es un partido con una filosofía que cohesiona. El PRM todavía no lo es. Entonces, inteligentemente ellos se dieron cuenta, pusieron muchas marcas en la escena a que se proyecten, porque es que este edificio, el partido es el edificio, las columnas son las marcas. La fortaleza de un partido, y escuchen bien la oposición, sobre todo Fuerza del Pueblo, la fortaleza de un partido hoy está en que en la cantidad y calidad de las marcas. Cantidad y calidad de marcas. Muchos. Mientras tú más tienes, eres más fuerte. Mientras menos tienes, eres más vulnerable. Entonces el oficialismo inteligentemente puso todas esas marcas en la escena. Y eso le da ventaja competitiva con la oposición. Pero ellos como partido han tenido un éxito debido a que la oposición lo ayudó. Porque esa división, Leonel Danilo, le ha puesto el escenario al PRM para que se sirvan con la cuchara grande. Y parece que se lo van a seguir poniendo, porque yo cuando veo lo de Leonel y de Danilo, que eran dos hermanos prácticamente, pienso en Peña Gómez y Jacobo Masluta. Tuvieron que morirse Peña Gómez y Jacobo Masluta para que el PRD volviera al poder. Ya hay mucha gente que piensa que mientras Leonel y Danilo estén vivos, ellos no se van a poner de acuerdo y ese partido va a languidecer. Y hay mucha gente que ya lo está pensando porque están como perico en la estaca. Tú sabes que perico en la estaca es una frase de Barahona. Ah, no sabía. Es decir, perico en la estaca. ¿Usted sabe qué es perico en la estaca? En la zona ganadera hay lo que se llama la cerca, donde están las reses, la empalizada. Entonces en cada palo le hacen una puya arriba para que un ladrón no vaya ahí, o si la vaca sarta, ahí tienes que echar para atrás. Cuando hay una sequía muy fuerte, los pericos se ponen en la estaca de esos palos a mirar el cielo, a ver si pasa una mariposita. Estas dos gente con ese pleito y ese ego, y hay toda una dirigencia nacional que necesita trabajar. Hay una dirigencia que hay una dirigencia que necesita trabajar para mantener a su familia. ¿Tú has visto la viejaca cuando se seca el lago? Sí. ¿Cómo queda? Así está la, ahora así entendí la frase. Entonces, si ellos siguen con eso, mañana se le va a vaciar ese partido. Eso se vacía, profesor, en 2 días. Pero ven acá. En 2 días se vamos vacía a eso. Claro. Por un ego de estos dos señores. Aquí no va a caber gente. Que ninguno es capaz de pedirle disculpas al otro, de admitir que los dos se ofendieron y que deben ponerse de acuerdo. Entonces, mucha gente muy valiosa va a bajar la guardia y van inclusive a irse al PRM. Claro. Que ya lo están buscando y lo van a hacer. Entonces, esto hay que decirlo, como perico en la estaca. Porque en política... La clase política dominicana, vengo con otro dato. En los años 90, en los tiempos de los caudillos ilustrados, por ejemplo, la razón de participar en la política básicamente era buscar ascenso social y progreso económico. La clase política dominicana, o en su inmensa mayoría, logró las dos cosas. Logró ascenso social y logró progreso económico. Entonces la gente se pregunta, profesor, ¿y por qué es que los políticos hay tantos problemas y nadie protesta, nadie lucha? Yo le digo porque la mayoría de ellos están bien. Lograron ascenso social, progreso económico y avanzaron en edad. Cuando uno avanza en edad también se pone más conservador. Hay gente que está mejor y más cómoda en la oposición que en el gobierno, en la política dominicana. Claro que sí, hay casos. Porque hay gente que cuarto no le falta, ni para ellos ni para sus descendientes nunca. Y el que está arriba tiene que responder por todos los problemas del país y la ansiedad. Entonces yo espero que esos partidos lo suelten y se lo entreguen a los líderes jóvenes. Si no lo van a enterrar. Que tienen propósito de futuro, de crecer para trabajar, aportar a la democracia y al desarrollo del país. Sí. Y todas esas estructuras que están ahí, obsoletas, gente que hace tiempo debieron estar bebiendo sopa. Ay, mi madre. Bebiendo sopa. Porque cuando tú presentas las imágenes,
Profesor. A mí me dice mi hija más pequeña, me dice, pero papi, ¿cómo es posible? Y toda esa gente con esa edad, y es que no hay gente joven en esos partidos. Yo ¿Qué le edad digo, tiene su hija? Mi hija, 25 años. Yo tengo uno de 20. Hay jóvenes que hace brillantes su en mismo abundancia. Lo que pasa es que esa gente no cuestionamiento, y es prestan muy la crítico. silla. Profesor, le tenemos una pregunta. Yo Sí. le tengo una Profesor, pregunta y yo le tengo otra. Pues. Qué honor tenerlo aquí y le doy mucho seguimiento a usted también y me alegra bastante, yo que soy una pueblerina con aires de citadina, que usted sepa quién yo soy, porque Sí. yo me quedé, yo dije, bueno, Es que son ahorita- de Asua los dos. yo dije, Yo te leo. bueno, yo dije, ahorita el profesor no sabe quién yo soy. Bueno, qué honor, de verdad. Siempre le doy seguimiento. Mire, profesor, el tema que tenemos en el tapete ahora, que es sobre la ley Mordaza, siendo usted un experto en marketing y siendo un politólogo, En comunicación. exacto, la ley que tenemos nosotros de medios es una ley tradicional que incluso no abarca lo que son los medios digitales ahora. Entonces otros países, como es Brasil, fue el pionero de la legislación digital. Con la ley de derechos civiles de Internet, en el marco civil que da Internet se llama, en el idioma de ellos. También tenemos México con la ley Olimpia, Chile con la ley 21096, Argentina, Colombia, Uruguay. Todos esos países tienen una regulación para los medios digitales. De hecho, ya en Brasil se está discutiendo una ley, se está pensando, de fake news. Y en México se penaliza la difusión de contenido sin autorización. Entonces, ¿qué opinión usted tiene sobre la actualización que se está proponiendo ahora, la llamada ley Mordaza? Yo, el término De Mordaza, las candidaturas independientes, por favor. sí, el término de Mordaza no es bueno, pero eso hay que regularlo. Porque tú no puedes tener el una... término Mordaza lo han puesto los afectados, sí, pero la cháchara. tú no puedes tener un sistema, una sociedad, una democracia en el desorden. Porque esto llegó y avanzó a unos niveles para los que no estábamos preparados. Escúchenlo bien. El liderazgo, los actores sociales, políticos, empresariales, nadie estaba preparado para la sociedad de la observación que tenemos hoy. No estábamos preparados. Ahora hay que producir la legislación para regular esta sociedad de la observación, sin que sea una mordaza. Yo le voy a poner un ejemplo. Pero ese es uno de los grandes retos y desafíos que tiene el sistema, pero esto hay que regular. Yo le voy a poner un ejemplo Perdón, de algo que me pasó. déjeme responderle lo de las candidaturas Yo independientes. tengo otra pregunta, profesor. Mire, sobre las candidaturas independientes, eso siempre ha existido, porque aquí la ley permite los partidos, los movimientos, los independientes. Lo que hizo el Tribunal Constitucional, eso fue un tollo. Si esa gente no saben de derecho electoral, debieron buscar expertos para que lo asesoraran. Porque para tú crear la figura de las candidaturas independientes, como ellos lo plantean en una sentencia, primero hay que reformar la Constitución de la República. Porque la Constitución habla de partidos, movimientos y agrupaciones. Habría que poner partidos, movimientos, agrupaciones y candidatura independiente. Entonces el Tribunal Constitucional fue creado para salvaguardar la Constitución, no para violarla. Pero siempre ha existido, porque aquí hay alcaldes que no son de los partidos, que es de movimientos locales. Yo pienso que lo de las candidaturas independientes es algo que va a tener mucho impacto en los procesos venideros, dependiendo de quiénes son las candidaturas de los partidos tradicionales. Si los partidos del sistema van con candidatos jóvenes, con prestigio social en las boletas, si los partidos del sistema abren proceso de escoger candidaturas legitimadas en la sociedad, que no sea para poner amigos y familia y gente de ellos, entonces eso de candidaturas independientes pierde impulso. Pero en ahora, caso contrario, si hacen lo contrario, puede emerger. ¿puede fraccionar la partidocracia? No, enterrarla. No fraccionarla, porque ya no es fracción. Ya sería, la partidocracia está en el borde de un precipicio. Por eso yo dije, esa sentencia lo que hace es servirlo para que lo empujen y se vayan de cocote. Y sucumba por completo la partidocracia. Y eso tenemos que evitarlo.
Finalmente, Julio. Profesor, yo tengo una pregunta final. Quedó sobre el aire Para que yo le iba a hacer un comentario, era. ¿Para qué? Bueno. Pero breve. Sí. Bueno, yo quería hacerle un comentario sobre una situación viral que me pasó a mí en redes sociales. Entonces, en aquel momento yo fui objeto de un ataque en manadas de bots. Si nosotros hubiésemos tenido una ley que regule las plataformas digitales, a la actualidad, todas esas personas yo las hubiese podido someter. Pero tú Sin puedes embargo, ir por la ley de crimen y delito de alta tecnología. No. Lo tienen que investigar. No, el DICAT, DICAN. además, cabe destacar que el DICAT ya no es lo que era, una de las instituciones que también fue en reversa, pero ese es otro tema para otro día. Entonces, si en ese momento ya hubiese una regulación, yo hubiese podido proceder legalmente contra esas cuentas, esos bots y esos dueños de plataformas digitales que se montaron en la ola, porque ahora lo que sucede es que no es secreto para nadie, que la ola es lo bueno, lo que le gusta a todo, porque los views generan dinero. Yo realmente Entonces, también me preocupa. Porque hay que vivirlo. Sí, pero por ejemplo, tú sabes lo que es pensamiento social. Ustedes son los que más influyen en el pensamiento social hoy, los actores de la comunicación. Antes eran los líderes políticos. Es preocupante. Hoy el pensamiento social, los estímulos vienen desde esta tribuna, por lo regular. Si en vez de estar estimulando pensamiento social para el cambio, para el desarrollo, para la evolución, caemos en una acción cotidiana de confrontación, de demanda, porque aquel me destacó, porque aquel me ofendió. De rencores. Si la política está grave, ahí es que va a morir por completo, y la comunicación Profesor, también. Esto es muy delicado, y los empresarios tienen que jugar un rol inclusive, tomando en cuenta a quienes sientan en la silla, porque la grandeza de este escenario tiene que ver con la personalidad de que está. Profesor, brevemente. Pero el tema es delicado, realmente no hay, es un problema serio. Brevemente, para completar el análisis que usted venía haciendo, usted analizó el escenario en la Fuerza del Pueblo, usted analizó el escenario en el Partido Revolucionario Moderno, falta el PLD. Hay 3 marcas que se proyectan. Bueno, vamos a poner 3 marcas y el partido. Entre las 3 marcas está una, Francisco Javier, la segunda está Abel Martínez, o pudiera ser Abel, Francisco. La tercera, me gustaría que usted analizara la marca de Gonzalo Castillo, aunque está fuera del escenario, diríamos que desde la salida del PLD. Juan Ariel, que Juan Ariel Jiménez, claro, Juan Ariel Jiménez. ¿Quién más se me queda? Con buen perfil. Juan Ariel Jiménez. Que debería estar en primer lugar. Juan Ariel Jiménez. Yo apoyé, yo quería que él fuera del proceso de renovación del PLD, él debió ser, pudiera ser una figura presidencial, y la presidencia del PLD. En Harvard, creo. Entonces, agrega y el partido. Adolfo O sea, Pérez ahí, no, pero que no Adolfo es, Pérez que no es del PLD, pero agrégalo en la juventud del PRM. Quiero la opinión del maestro. Pero el PLD, Pero ya pasamos el alumno, el PLD PLD con eso. tiene un activo de liderazgo nacional muy importante. Yo diría el más abundante y más completo activo de liderazgo nacional, con experiencia de Estado, lo tiene el PLD. La situación del PLD, todo el mundo sabe qué pasó. El PLD está donde está porque hubo un pacto, Leonel y Abinader, para destruir al PLD. Y eso fue, claro, eso fue dañino para la usted democracia, claro. Y ellos dos van a tener que cargar con eso frente al futuro. Escucha, se lo estoy diciendo aquí para que lo escuchen. Franco. Sí, porque hay gente que le busca ellos cargan con la Busca unos factores responsabilidad. extraños. Si mañana Busca la hablar de marca, partidocracia escucha ahí. se dé guañanga y esto se va al carajo, ¿qué es lo que puede pasar? Ellos dos van a tener la responsabilidad de haber destruido el principal partido político de la nación. Entonces, ahí está ese activo. Son marcas que están ahí, pero el asunto es la estrategia. El PLD tiene que buscar la forma de volver al gobierno en el 28, pero no es con un candidato del PLD, porque ya la señal está clara. PRM en el carril de adentro, bien posicionado. La Fuerza del Pueblo, el partido de oposición. El PLD puede ser en el 20 lo que fue Leonel en el 20. Y el PLD puede ser en el 28, perdón, lo que fue Leonel en el 20 y lo que fue Balaguer en el 96. Aliarse al PRM, el PLD. El PLD en el 28, escúchelo bien, decide quién gana y quién pierde las elecciones. Ahí, pero lo que Y usted en el acaba de 28, decir, por eso, bajo ninguna circunstancia, si Leonel
quiere cerrar su carrera con 3 victorias y 2 derrotas, que se retire hoy, porque el PLD no apoyará a Leonel bajo ninguna circunstancia en el 28. Y lo que ellos están estructurando es, porque todas las encuestas ahora mismo lo dicen, sigue ese 10 que le dan todas las encuestas, 10 y algo, es suficiente para decidir quién gana y quién pierde. Pero ese 10 no será para Leonel Fernández. Pues si Leonel quiere en voto de esos 10, tienen que coger a Omar temprano. No a última hora, no. Temprano, porque Omar, para tú validarlo como de fenómeno popular al liderazgo legítimo, tú tienes que llevarlo al país, a meterlo a la casa de todos los activistas sociales, comunitarios, ni el religiosos 30 que políticos, tiene Leonel y lo eso mantiene. no se hace en 3 meses. Ni el 30 que tiene Leonel lo mantiene si no escogen a Omar. Entonces aquí el presidente... No, pero bájale algo. Aquí el escenario está... Se desinfla en 2 el días. escenario está pintado para, Leonel, no hay para el PRM y David Collado Oye. en el 28, que mande a hacer su traje. Yo creo que... Porque la misma oposición lo está ayudando, porque si no se unen, la única posibilidad de ganarle al PRM... Hay un sastre por aquí. La doctor. única Vámonos por un sastre por aquí. unirse, y si ellos no quieren unirse, entonces que mande a hacer el traje. Vamos a tomarnos la medida después de aquí. Dentro del marco, Tienen una bola, dentro mano. del marco del respeto Tú y tienes el, un traje blanco. y el rol que jugamos Recomendarle aquí. un sastre, por favor, a Obviamente, Rafael Paz. mi rol aquí nunca será El de política. el de político que contradice a un invitado en un análisis por un interés particular. Para eso yo tengo mis comentarios. Ahora, Sin embargo, creo... No, y ustedes se van a dar cuenta que no. Sin embargo, vamos. Tampoco podemos llegar a los extremos de Julio Alberto de decir que Leonel se desinfla. Eso, mira, si bien el escenario planteado por el profesor es un escenario a considerar, no, pero yo estoy hablando de Julio Alberto, que dice que no mantiene el 30. pero ya después tú y yo damos el Pero debate. yo estoy dando mi debatimos- opinión, por Adelante, Dios. Pero adelante. ¿y cuál es el problema de que yo dé mi opinión porque es contraria a la de otro? Sí, pero aquí todo el mundo ha intervenido, no tiene que ver. No, pero para hacer preguntas. No, pero calma. Calma, ministro de la censura. Oigan lo que le voy a De decir. respeto al invitado, yo creo. No, miren. Obviamente, yo creo que si algo ha demostrado Leonel es que tiene un voto duro en términos electorales. La fuerza del pueblo, como muy bien señala el profesor, y me voy a montar en lo que dice el profesor. Chacho, que esa lealtad Es- partidaria es frágil. El partido de oposición a vencer o el que va a jugar el rol de tratar de quitarle la corona al PRM. El PLD, lamentablemente, por una conjugación de intereses, y hay que decir algo, la posición del PLD Él explicó por qué pasó lo que pasó al PLD. no es la Capaz que tú misma, estás en el no es la baño. misma frente a David que frente a Luis. Que yo no estoy de acuerdo, pero... Pero es su opinión. Estoy aquí Pero para escuchar a entrevistamos Ok, Dani. al profesor. pero No para señores, yo debatir. voy a construir una pregunta. La posición del núcleo que dirige el PLD frente a David Collado no es la misma que hacia Luis Abinader. David Collado es el producto de una coyuntura donde parte de ese núcleo que está ahí favoreció su llegada a la alcaldía del Distrito Nacional en el año 2016. Entonces, ese rol que puede Iba a ser jugar... candidato vicepresidencial de Gonzalo. Iba a ser candidato vicepresidencial de Gonzalo. Entonces, profesor, ¿cómo altera la dinámica política del 28 Vamos a hablar la verdad. el hecho de esas Eso es periodismo, conexiones, eso no es periodismo. de esos vasos Eso no es periodismo. comunicantes y de esos agradecimientos mutuos que hay entre David Collado Ah, y pues, parte ahora de una ese boleta liderazgo? buena, no está mal esa boleta. Primicia. Inviértala esa Buenísima boleta. esa boleta. Oye, inviértela. Voy a ser puntual. David es David lo que es hoy por los siguientes factores. Ok. Primero, por su diseño y su trabajo en el tiempo. Eso- Segundo, por el respaldo de la familia Vicini, vinculante al poder económico del país. Tercero, por el apoyo que le dio Danilo Medina y Gonzalo Castillo. David Collado, como alcalde del Distrito Nacional, recibió un apoyo que no ha recibido precedentes. ningún otro alcalde en ningún otro gobierno. Ni siquiera Carolina recibe de Abinader el apoyo, Pero el yo quisiera apoyo que Carolina le tuviera dio ese apoyo Danilo porque y este es su Gonzalo gobierno, o sea, eso está bien. a este muchacho, a David Claro, Collado. como O sea, mencionaron a Roberto eso significa Marcelo. que hay una conexión. No, Y si el PLD tiene que decidir, lo voy a decir bien clarito, y porque quiero este corte. Si el PLD tiene que decidir entre Leonel Fernández y David Collado, ya la decisión está tomada. David Collado. Exactamente. Es lo que yo infiero de su... Ahora, si tiene que decidir Hazlo de nuevo, entre Marco. Omar Dame, Fernández y David Collado, es otra Elijo, cosa. es otra cosa. Muchísimas Entonces gracias. vieron ustedes que trataron de boicotear mi análisis y mi pregunta.
Ahí está la respuesta. El profesor Muchísimas gracias, Belarminio Ramírez. Qué privilegio haberlo tenido con nosotros. Hay muchos cortes, Kelvin, muchas informaciones en esta entrevista tan interesante. Vamos a una pausa comercial. Continúen con el rumbo de la mañana. El rumbo